Mi esposo me dijo que me amaba, hasta que le conté que tenía cáncer. 2 días después hizo las maletas. Me dejó sola, enferma y en silencio. Pero lo que él no sabía es que yo también tenía un plan. Y cuando el destino lo alcanzó, ya era tarde para pedir perdón. Si alguna vez te dejaron cuando más necesitabas compañía, esta historia es para vos. Contame en los comentarios si alguna vez te fallaron en tu momento más frágil. Suscríbete al canal para escuchar historias como esta. Regálame un like si alguna vez tu silencio fue tu venganza. Y si podés, apoya este canal con un gracias. Así seguimos contando lo que nadie se anima a decir, pero todas necesitamos escuchar. A veces me pregunto cuándo fue la última vez que mi esposo me miró de verdad. No hablo de pasarme los ojos encima. Hablo de mirarme como quien reconoce lo que tiene delante. 48 años juntos. Dormíamos en la misma cama. Comíamos en la misma mesa. Veíamos el mismo noticiero todas las noches. Y aún así, no nos veíamos. Mi nombre es Clara Mendoza. Tengo 70 años. Durante medio siglo fui esposa de un hombre que nunca me gritó, nunca me pegó, nunca me fue grosero en voz alta, pero que supo cómo lastimarme sin levantar la voz. Roberto era así, callado, seco, responsable y cruel de la forma más sutil que existe, con el olvido diario. Me daba lo que necesitaba para sobrevivir, pero nunca lo que una mujer necesita para sentirse viva. Yo no era infeliz, al menos no lo sabía. Había aprendido a conformarme. Decir gracias cuando me traía pan, a no esperar flores, ni abrazos, ni cartas. Y cuando llegaban mis cumpleaños y lo único que recibía era una pregunta como ¿qué vas a cocinar hoy? Yo sonreía. Me decía que así era la vida. Teníamos una hija que se fue joven a vivir a España. Raras veces llamaba. Roberto decía que era mejor así, que los hijos son prestados, y yo me tragaba la angustia como se traga un remedio amargo. Rápido, sin hablar del gusto que deja. Fue una mañana de otoño cuando el cuerpo me pidió que escuchara. Un cansancio, distinto, un dolor en los huesos, unas manchas que no se iban. Fui al hospital sola. Le dejé a Roberto una nota en la mesa. Voy al médico, no es nada grave. No lo desperté. No me pareció importante. Tantas veces fui sola a tantas cosas. Una más no dolía, pero dolió. El diagnóstico cayó como una piedra. Leucemia. Etapa avanzada. La doctora me habló como si yo fuera una hoja que se está por caer. Yo solo miraba el suelo, pensaba, ¿cómo se lo digo a él? Y después, ¿le va a importar? Volví en colectivo, con el sobre de los estudios, doblado en 4, con las piernas temblando y un frío nuevo que no venía del clima. Cuando llegué, Roberto estaba viendo televisión. No me preguntó por qué tardé. No se levantó, solo dijo, ¿trajiste pan? Le dije que necesitaba hablar. Me senté frente a él. Abrí el sobre y dije las palabras como quien confiesa un crimen. Tengo cáncer. Silencio. Ni un gesto, ni una pregunta, nada. Solo un resoplido, una mirada esquiva, ¿y ahora qué vas a hacer? No dijo, ¿cómo estás? Ni lo vamos a enfrentar juntos. Nada, solo vas a tener que hacer tratamiento, ¿no? Y después como si hablara del clima. No sé si voy a poder con eso. Esa noche no durmió en la cama. Se llevó una frazada al sofá. Dijo que estaba cansado. Yo tampoco dormí. Me quedé despierta toda la noche mirando el techo, pensando, no está asustado por mí, está incómodo por tener que quedarse. Al día siguiente se fue temprano. Me dejó un papel con números, el de su primo, el del abogado, el del mecánico. No dejó un te amo, ni un nos vemos después. Nada. Y al tercer día lo supe. Lo supe porque abrí el placard y faltaba su ropa, su perfume, su cepillo de dientes. Cuando volvió, lo enfrenté. No grité, no lloré, solo pregunté, ¿te vas? Él asintió, me dijo. No puedo verte así, me dijo. No quiero estar rodeado de hospitales, me dijo.
Ya criamos a nuestra hija, vos sabés cuidarte. Y la peor de todas, yo también tengo derecho a vivir en paz. No recuerdo lo que respondí, quizás nada. Solo sé que cuando cerró la puerta, algo en mí se quebró. Me senté en la mesa, como tantas veces. Había 2 platos, 2 vasos, los 2 cubiertos. Guardé uno y supe que esa era mi nueva vida. Una mesa con un solo lugar. Una cama con una sola almohada. Un cuerpo en guerra y ningún testigo. Los días siguientes fueron un abismo. No comía. No hablaba. No podía llorar. El cuerpo seguía, pero el alma estaba tirada en el piso, sin fuerzas para levantarse. Fui al hospital sola. Me registré, firmé papeles, hablé con oncólogos, respondí preguntas. Me sentaron en una sala blanca, con mujeres calvas y hombres pálidos. Me dieron turno para la quimio y me explicaron todo como si estuviera atenta. Yo solo escuchaba un zumbido, como si el mundo hablara en otro idioma, como si el cuerpo siguiera funcionando, pero yo ya no estuviera adentro. Cuando volví a casa, la casa era otra. Sin él, el silencio era distinto, más honesto. Ya no había que fingir, ya no tenía a quién cuidar, a quién responder, a quién cocinarle. Solo estaba yo. Yo y este cuerpo que me decía, seguís, viva aunque duela. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Tenía que luchar por mi vida, con el mismo cuerpo que él despreciaba, con la misma fuerza que él consideró insuficiente, con la misma voz que él nunca escuchó. No tenía a nadie, ni familia, ni esposo, ni fuerza, pero tenía algo que nunca antes había tenido, una rabia sagrada, una herida que ardía como fuego. Y esa fue mi primera chispa. No lo sabía todavía, pero el destino, que a veces duerme, ya estaba despertando. Los días que siguieron fueron huecos, no tenían principio ni final. Me despertaba con el cuerpo entumecido y me costaba reconocer en el espejo a esa mujer ojerosa, de mirada apagada y labios secos. Era como si el cáncer no solo me estuviera comiendo la sangre, sino también el alma. Pero lo peor no era la enfermedad. Lo peor era que nadie lo sabía. Nadie lo preguntaba. Y, en el fondo, yo sentía que a nadie le importaba. Las enfermeras del hospital hacían su trabajo sin más. Me llamaban por mi número de turno, me pasaban a la sala, me conectaban el suero y se iban. A veces me miraban con cierta pena, pero nunca con verdadera presencia. Era una entre tantas, una más con la cabeza baja, una bolsa en la mano y el miedo escondido en la garganta. Comía poco, casi no hablaba, dormía mal. Las náuseas eran constantes. El cuerpo ya no me respondía como antes, pero lo que más dolía no era físico, era el eco. Ese eco de no tener a quién contarle cómo me sentía, de no tener a quién preguntarle, ¿crees que voy a salir de esta? Un día, mientras esperaba mi turno en la sala de oncología, se acercó una mujer. No vestía de blanco. Tenía un delantal azul y el cabello recogido con una cinta color vino. Se sentó a mi lado sin preguntar si podía. No dijo su nombre. Solo me ofreció un té. Lo acepté por educación, pero cuando lo tomé, algo en mí se ablandó. Hacía semanas que nadie me ofrecía nada sin una orden médica detrás. Ella me miró y dijo, «Tenés cara de que no querés hablar, pero igual voy a quedarme». Y se quedó. Me enteré después que se llamaba Cecilia, que era voluntaria en el hospital, que venía 2 veces por semana a acompañar a pacientes solas. Me hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran exactas, nunca con lástima, nunca con apuro, solo con esa especie de ternura callada que tienen las mujeres que ya pasaron por su propio infierno. Fue Cecilia quien me preguntó, una tarde, algo que nadie más se atrevía a decir. ¿Lo extrañas? No tuve que preguntar a quién se refería.
Mi silencio fue la respuesta. Ella asintió y dijo: ¿Querés odiarlo o querés olvidarlo? Respondí sin pensar: quiero que un día sepa lo que perdió. Desde ese día algo cambió. Cecilia empezó a visitarme en casa también. Me ayudaba con las compras, con los turnos, con los papeles de la pensión. Me cocinaba sopas, me traía revistas, me prestaba libros, y un día me regaló un cuaderno de tapas bordó. Acá adentro podés decir todo lo que no te sale con la boca, me dijo, y escribí. Escribí con rabia, con llanto, con desesperación, con una voz que ni yo sabía que tenía. Escribí cartas que no iba a enviar, poemas que no sabía que sabía escribir, y también cosas prácticas, nombres, fechas, errores, vacíos. Ese cuaderno fue mi confesionario, mi diario de guerra, mi archivo de memoria. Una noche, mientras ordenábamos unos papeles que me habían pedido del hospital, Cecilia frunció el ceño. ¿Sabías que Roberto tramitó tu pensión en caso de fallecimiento? Me congelé. ¿Cómo? ¿Cuándo? Una semana después de que te diagnosticaron. Firmó como contacto principal y dejó su dirección nueva. Me temblaron las manos. Él ya me había enterrado, legalmente. Él no solo me había dejado, él ya había contado con mi muerte. Ya esperaba su beneficio. Sentí que me hervía la sangre. No fue tristeza, fue indignación pura. Una furia que me dio ganas de romper todo lo que quedaba en casa. No porque valiera, sino porque había estado fingiendo por demasiado tiempo. Cecilia me agarró de la muñeca y me dijo algo que jamás voy a olvidar. No lo enfrentes, no le des el gusto. Vos vas a ganar en silencio. Y ahí nació mi plan. Empecé por lo más sencillo, sacar fotocopias de todo. Mi cédula, el testamento, el certificado médico. Después llamé a un abogado, le conté la verdad, sin drama, como quien repite una receta. Quiero cambiar mi testamento, quiero que él no reciba ni una moneda. Y lo hice legalmente, fríamente. Con cada firma, sentía que recuperaba una parte de mí que creía perdida. Vendí la casa, la que compartimos durante casi 50 años. Vendí los muebles, las cortinas, la vajilla de boda, todo lo que alguna vez usó, todo lo que él podría haber querido reclamar. Con esa plata, ayudé a una fundación que acompaña a mujeres con cáncer sin familia, como yo, como tantas. Y también abrí una cuenta a nombre de Cecilia, porque, aunque no llevábamos la misma sangre, ella me había devuelto la vida. No le conté a nadie más, no llamé a mi hija, no quise dar explicaciones. Me mudé a otra ciudad, a un centro de cuidado con un programa de recuperación integral. Un lugar donde nadie me conocía como la esposa de Roberto. Allí empecé otro tratamiento, más humano, más limpio. Al principio me costaba hasta caminar. Pero había algo distinto. No era solo quimio y medicamentos, era el espacio, era la calma. Era la primera vez que me trataban como algo más que una paciente. Y entonces pasó. El cuerpo respondió. Muy de a poco, los glóbulos subieron, las infecciones cesaron, el dolor cedió, y yo empecé a respirar distinto. Fue una mañana, al salir al jardín, que lo supe. No lo pensé, lo supe. No me voy a morir ahora, no así. No antes de verlo perder todo lo que esperaba ganar con mi muerte. Esa fue mi primera victoria, pero no sería la última. No sé en qué momento exacto dejé de ser una enferma. No fue un día claro, ni un diagnóstico. Fue una suma de gestos, de momentos pequeños. La primera vez que me desperté sin náuseas, la tarde que terminé un libro sin dormirme, la caminata lenta hasta la entrada del jardín. Y sobre todo, la sensación de que el cuerpo no me odiaba, de que, aunque frágil, todavía quería quedarse. El centro donde vivía me devolvía algo que no sabía que había perdido: el derecho al tiempo. Allí no era la señora con leucemia ni la mujer abandonada. Era Clara. Me llamaban por mi nombre.
Me preguntaban si quería pan tostado o mermelada. Me ofrecían té sin apuro. Y lo más importante, me escuchaban sin tener que contar mi historia como una tragedia. Había otras mujeres allí, distintas edades, distintos pasados, algunas más deterioradas, otras llenas de energía, pero todas con algo en común. Sabían lo que era empezar de nuevo cuando nadie te espera. Una de ellas, Teresa, se convirtió en mi compañera de caminatas. Tenía 69, una voz ronca y un humor filoso. Le conté mi historia a pedazos. No preguntó mucho, solo dijo un día: a los hombres así, el universo los desarma sin ayuda. Vos solo tenés que mirar desde lejos. Esa frase me quedó dando vueltas, no como consuelo, sino como profecía. Yo no buscaba venganza como en las novelas. No quería incendiar su auto ni escracharlo en la plaza. Quería algo más fino, más elegante, más verdadero. Que él supiera algún día que la mujer que dejó tirada se había levantado más fuerte que nunca. Seguí escribiendo. Mi cuaderno ya iba por la mitad. Había días en los que escribía con rabia, otros con ternura y otros con un tono casi irónico. Relataba mis avances de salud como si fueran cartas de batalla. Y una tarde, mientras escribía a la sombra de un árbol, me descubrí sonriendo. Fue ahí cuando lo supe. Yo ya no era la misma y él tampoco iba a hacerlo. Poco después, Cecilia me llamó. Como siempre, su voz era cálida pero contenida. Me contó que Roberto seguía en el pueblo, que vivía solo, en una casa alquilada, y que ya no se lo veía tan impecable como antes. ¿Y con la otra mujer?, pregunté sin filtro. Cecilia se quedó callada. «¿Lo dejó?», dijo finalmente. Parece que no aguantó la rutina. Él se puso denso. Se quejaba todo el tiempo. Se enfermó de la espalda y empezó a decir que nadie lo cuidaba. Tuve que tragar saliva. La ironía era tan obvia que dolía. Años conmigo, que lo cuidé incluso sin ser cuidada. Y ahora, solo, reclamando lo que nunca supo dar. No me alegró, pero sí me calmó. No porque le fuera mal, sino porque por primera vez el mundo le devolvía el mismo silencio con el que me trató durante años. Esa noche escribí una carta distinta. No era un reproche, ni una amenaza, era un retrato, una pintura con palabras de quién era él, quién fui yo, y lo que pasó cuando me soltó como si fuera un mueble viejo. La guardé en un sobre sin nombre, y en la tapa escribí: para ser leída cuando él ya no me recuerde. Era una forma de cerrar un capítulo, sin necesitar su reacción. No esperaba que entendiera, solo que, si algún día caía en sus manos, no pudiera decir que no sabía. Lo que hizo, los días en el centro siguieron su curso. Yo me sentía mejor, más liviana, recuperaba peso, dormía bien, reía. Hasta empecé a cocinar para algunas de las mujeres, compartiendo recetas que creía olvidadas. Teresa me dijo una tarde: «Estás renaciendo, pero no por él, por vos». Y tenía razón. Por primera vez en décadas mi vida no giraba alrededor de Roberto, ni de su juicio, ni de su distancia, ni de sus necesidades. Era yo, mis plantas, mi agenda de citas médicas, mi té a las 5, mis caminatas lentas y firmes, pero el destino, ese nunca se queda quieto. Un día Cecilia me llamó con una voz distinta, no asustada, no urgente, pero sí tensa. «Clara, te aviso para que estés preparada». Él preguntó por vos. «¿Cómo?». Fui a buscar unos remedios a la farmacia del pueblo. Me vio. Me preguntó si seguíamos en contacto. Le dije que sí, que hablabas poco, pero estabas bien. ¿Y qué dijo? Nada. Bajó la cabeza. Y después preguntó si habías dejado alguna cosa para él. ¿Alguna cosa? Eso mismo, me repitió. Una carta, una caja, algo. Sentí un frío en la espalda. Él no sabía, pero intuía. No le respondí a Cecilia en el momento, pero esa noche escribí algo nuevo. Una página,
una sola. La titulé Para el que creyó que yo no volvería a sonreír. Y cuando terminé, supe que estaba lista. No para enfrentarlo, no para gritar, sino para verlo caer de pie, en silencio, como solo se caen los que construyeron su vida sobre la ausencia de otros. La carta seguía guardada en el segundo cajón de mi cómoda, la que decía su nombre sin decirlo, la que no pensaba entregar jamás, a menos que el universo me lo pidiera. Yo no pensaba en él todo el tiempo, pero a veces cuando regaba las plantas o cuando me cepillaba el cabello, su imagen aparecía como una sombra tenue, no por nostalgia, sino como quien recuerda una deuda saldada. Pasaron semanas desde que Cecilia me contó que había preguntado por mí. Yo no llamé, no escribí, no quise abrir ninguna puerta, pero algo me decía que él no se iba a quedar quieto, y no me equivoqué. Una mañana de otoño, mientras me preparaba para salir al jardín, me llamaron de la recepción. Clara, tenés una visita. ¿Una visita? Un hombre mayor. Dice que se llama Roberto. Sentí un nudo en el estómago. Respiré hondo. No, sabía si quería verlo. No sabía si podía, pero bajé. Cuando lo vi, me costó reconocerlo. Había bajado de peso, el cabello ralo, las manos temblorosas. Vestía prolijo como siempre, pero ya no tenía esa postura altiva. Sus hombros estaban caídos, sus ojos, los mismos de siempre, pero apagados. Se paró al verme. Yo no sonreí. Él tampoco. Hola, Clara. Hola. Silencio. No sabía si me ibas a recibir. No estaba segura de que quisieras venir. Nos sentamos en un banco del jardín. Los pájaros cantaban. El sol no quemaba. Y aún así, el aire entre nosotros era helado. Estoy solo, dijo él al fin. Ya lo sé. Las cosas no salieron como esperaba. ¿Y qué esperabas, Roberto? No respondió. Miró sus manos. Jugaba con un pañuelo. Estaba nervioso. Estuve pensando mucho en vos, dijo. Me porté mal. Muy mal. No supe estar a la altura. Me escapé. Y no tengo excusas. Yo no lo interrumpí. Lo dejé hablar. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Si había dolor o solo arrepentimiento práctico. Pensé que ibas a morir, agregó. Pensé que era cuestión de tiempo. Y no podía con eso. Me dio miedo. Me vi solo, viejo, sin control. Ahí estaba, la verdad. No fue por amor, no fue por culpa, fue por miedo. Y ahora volvía por lo mismo. Y ahora que sabes que estoy viva, dije por fin, ¿qué esperas de mí? Él titubeó. No lo sé. Tal vez que me perdones. Tal vez empezar de nuevo. Casi me reí, pero no lo hice. No por él, por mí. ¿Volver? Dije. ¿Volver a qué, Roberto? ¿A los silencios? ¿A tus ojos que no me miraban? ¿A poner 2 platos en la mesa mientras vos me hablas del noticiero y yo finjo que no me estoy muriendo? Él bajó la cabeza. Yo seguí. Me reconstruí con mis propias manos. Mientras vos tramitabas mi pensión, yo aprendí a amarme. Mientras vos te ibas con otra, yo me abrazaba en silencio cada noche. ¿Y ahora querés empezar de nuevo? Sus ojos se humedecieron, pero no me tocó. No se atrevió. Y yo no lloré, porque ya lo había hecho todo, porque ese duelo ya no me pertenecía. Se levantó despacio, me miró una vez más y dijo, si algún día necesitas algo, yo voy a estar. Yo no respondí, no hacía falta. Lo vi irse, más lento, más solo. Esa misma tarde, mientras escribía lo que había pasado, sentí un temblor en el corazón. No miedo, sino una certeza. Él no iba a durar mucho. Y el universo no tardó en confirmarlo. 2 días después, Cecilia me llamó. Clara, lo internaron. ¿Qué pasó? Infarto. Lo encontraron tirado en su casa. Parece que estaba solo desde hacía días. Lo llevaron al hospital, pero quedó mal.
No puede hablar bien, ni moverse del todo. Silencio. Del otro lado, de mi lado, de todas partes. Y ahora no tiene a nadie. La familia no aparece, ni amigos. Me preguntaron si vos podrías... No, dije cortante. Clara, no, no soy yo quien tiene que hacer nada ahora. Él eligió. Cecilia respetó mi decisión. No insistió, pero en su voz había tristeza. No por él, por mí, por todo lo que tuvimos que romper para llegar hasta ahí. Esa noche me senté frente al cuaderno y escribí una frase que nunca pensé que escribiría. El hombre que me dejó sola con mi enfermedad, hoy necesita que lo acompañe en la suya. Pero yo ya no soy esa mujer. No le debo nada, ni rabia, ni consuelo. Cerré el cuaderno y dormí, con una calma nueva, con una tristeza madura y con la certeza de que el destino apenas estaba empezando a ajustar las cuentas. Pasaron días sin noticias. Cecilia, aunque quería contarme más, respetaba mis silencios. Sabía que había cosas que no se preguntan. Pero una tarde, mientras ordenábamos unas plantas en el patio del centro, se acercó despacio. Clara, él sigue internado. Está lúcido a ratos. No camina bien. Pregunta por vos. No respondí. Me quedé mirando la tierra entre mis uñas. Ella esperó. No insistió. Solo dijo: yo sé que vos no sos como él. Esa noche no dormí. No por dolor. No por culpa. Sino porque sentía que había llegado un momento que no se podía posponer más. Había una decisión que solo yo podía tomar. No para él. Para mí. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. Me puse la blusa celeste que guardaba para ocasiones importantes. No como un gesto de vanidad, sino como una armadura. Peiné mi cabello blanco con cuidado. Y antes de salir, tomé algo del cajón. Una hoja doblada en 4. Una carta. No larga. No emocional. Solo precisa. Cecilia me acompañó en silencio. Durante el viaje no hablamos mucho. Me sostuvo la mano un momento. Yo le apreté los dedos como quien dice gracias sin abrir la boca. El hospital era gris, ruidoso, con olor a desinfectante barato. Pero nada de eso me asustaba ya. Había visto cosas peores, había vivido cosas peores, y ese día estaba en paz. Lo encontré en la habitación 6, acostado. El cuerpo delgado, los ojos hundidos, la piel pálida. Parecía más viejo de lo que era, más vencido, más solo. Me vio entrar y lloró. Lloró sin decir palabras, lloró sin vergüenza, lloró como un niño. Yo no lloré, no por frialdad, sino porque ya lo había hecho todo. Ya no me quedaban lágrimas por él. Me acerqué a su cama. Me senté a un costado. Lo miré. No con odio, no con pena, con humanidad. Hola, Roberto. Él intentó hablar. Las palabras le salían torpes, rotas. Dijo mi nombre. Intentó pedirme perdón. Intentó explicarse. Pero yo levanté la mano suavemente y lo interrumpí. No hace falta. Él parpadeó. Quiso decir algo más. Yo seguí. No vine por vos, vine por mí, porque quiero que sepas que no soy como vos. Respiré hondo. Sentí el temblor en las piernas, pero me mantuve firme. Cuando yo me enfermé, me dejaste sola. No preguntaste si tenía miedo. No te importó si comía, si dormía, si respiraba. Hiciste tus valijas y te fuiste. Me enterraste antes de tiempo. Él tenía los ojos abiertos, húmedos. No podía negar nada, no tenía cómo. Pero yo no soy como vos. Yo vine no porque te necesite, no porque te quiera, sino porque puedo. Saqué el papel del bolsillo, lo desdoblé. Lo coloqué sobre la mesa de noche junto a su vaso de agua. No te voy a leer esta carta. Si querés, hacelo cuando estés solo.
Si no, déjala ahí. No me importa. No necesito que entiendas. Solo que sepas que no lograste destruirme. Me levanté. Di 2 pasos hacia la puerta y antes de salir, me giré una última vez. Sobreviví a tu ausencia, a tu desprecio, a tu silencio. Y también al cáncer. Estoy viva y eso ya es suficiente. Salí sin apuro. Caminé por el pasillo como si dejara atrás un cuarto vacío, no un hombre. Como si al fin se cerrara la historia, no con ruido, no con venganza, con verdad. En la calle, Cecilia me esperaba en el banco. Me miró sin hablar. Nos abrazamos. Un abrazo breve, pero hondo, porque las victorias silenciosas se celebran así, sin aplausos, sin testigos, solo con la certeza de que una hizo lo correcto. Esa noche, al volver al centro, no abrí el cuaderno. No necesitaba escribir nada. Todo ya estaba dicho. Todo ya estaba hecho. Dormí profundo, sin sueños, sin fantasmas, sin peso en el pecho. Y por primera vez en años, sentí que ya no me dolía recordar. La habitación olía a yodo y plástico. Era pequeña, sin ventanas, con un ventilador de techo que giraba lento. Roberto había pasado los últimos días en silencio, recostado, mirando el techo. No hablaba mucho, no pedía nada, ni siquiera encendía el televisor. Tenía la carta sobre la mesa de noche. El papel estaba doblado con cuidado. La había mirado por días sin tocarla, como si temiera que abrirla le rompiera algo por dentro, como si ya supiera lo que decía, pero no se atreviera a escucharlo con los ojos, hasta que un mediodía, cuando la enfermera cerró la puerta y el hospital se aquietó, la tomó con las manos temblorosas, la desdobló despacio, la leyó en voz baja, línea por línea, y lloró. No fue un llanto ruidoso, fue un llanto contenido, desgarrado, como quien siente el peso de años mal vividos aplastándole el pecho. Las palabras de Clara eran exactas, no eran crueles, pero sí justas, dolorosamente justas. No vine a curarte, ni a perdonarte, vine a mostrarte que sobreviví a tu abandono, que no me quebraste, que mientras vos me enterrabas viva, yo aprendí a respirar sola. No te odio, pero tampoco te necesito. Y eso es la libertad. Roberto cerró la carta, la sostuvo contra el pecho, y por primera vez en su vida no se sintió fuerte, ni dueño de nada. Solo un hombre viejo, solo, derrotado y consciente. Pasó la tarde sin hablar, miraba la pared, de vez en cuando tocaba el papel como si fuera un objeto sagrado. No intentó justificarse, no pensó en vengarse, solo recordó. Cada vez que evitó tocarla, cada silencio hiriente, cada momento en que eligió no quedarse. Por la noche, cuando Cecilia llegó a traerle sus remedios, la miró distinto. Ya no había arrogancia, ni distancia, solo una humildad que dolía ver. ¿La leíste?, preguntó ella sin rodeos. Él asintió. No podía hablar mucho, pero no hacía falta. Sus ojos decían todo. Fue dura. Fue cierta, respondió él bajando la mirada. Se quedaron un rato en silencio. Cecilia acomodó las sábanas, cambió la bolsa del suero, abrió la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco, y cuando ya estaba por irse, Roberto dijo algo que no esperaba. Cecilia, si yo no salgo de esta, no digas eso. Escúchame, la interrumpió con voz débil pero clara. Si yo me voy, quiero que esa carta se lea en mi velorio. Cecilia lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Él respiró hondo. Sí. No quiero que la gente diga que me morí en paz si no fue así. No quiero que nadie piense que fui un buen marido. No quiero irme con esa mentira. ¿Y Clara? Clara ya no necesita nada de mí, pero yo
Yo necesito decir la verdad antes de desaparecer. Cecilia asintió. Guardó la carta en un sobre nuevo, lo selló y lo guardó en su bolso con el cuidado que se le da a algo frágil y sagrado. Te lo prometo, dijo. Gracias, susurró él. Esa noche Roberto no durmió, pero tampoco se quejó. Miraba el techo con una expresión tranquila, como quien acepta que el final no está en las manos, pero que aún puede elegir cómo irse. Y quizás, por primera vez en su vida, no pensó en lo que había perdido, pensó en lo que había hecho perder a otros, y en todo lo que Clara fue capaz de construir sin él. La llamada llegó al amanecer. Cecilia no tuvo que decir mucho, solo dijo, Clara, ya está. Y supe. No sentí un golpe, no lloré, solo una calma extraña. La sensación de que algo se había cerrado, de que el ciclo por fin había cumplido su curso. No pensaba ir al velorio, no tenía por qué. Ya había hecho mi despedida, ya había dicho lo que necesitaba. Pero algo en mí, no sé si la conciencia, la fe o el alma, me empujó a vestirme, a peinarme, a salir. No como viuda, no como víctima, sino como la mujer que había sobrevivido a un abandono, a una enfermedad y a una historia que casi la borra. Llegué a la capilla simple donde velaban su cuerpo. Unos pocos estaban ahí, vecinos del pueblo, gente que lo conocía de lejos, y otros que lo creían un hombre correcto. Entré sin apuro. Los murmullos bajaron, me miraron. Algunos con entonces sorpresa, otros con incomodidad, pero yo caminé con la cabeza en alto. Me acerqué al ataúd, lo miré una última vez, y no sentí odio, ni pena, ni amor, solo verdad. Me senté en la última fila, silenciosa, presente. Fue entonces cuando Cecilia se adelantó, con un sobre en la mano, con la voz serena, con los ojos húmedos. Roberto me pidió que leyera esto si algo le pasaba. Es una carta escrita por su esposa, y también al final, una línea escrita por él. Hubo susurros, gente giró la cabeza, y entonces Cecilia comenzó a leer. No vine a curarte, ni a perdonarte. Vine a mostrarte que sobreviví a tu abandono, que no me quebraste, que mientras vos me enterrabas viva, yo aprendí a respirar sola. No te odio, pero tampoco te necesito. Y eso es la libertad. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Una mujer mayor se llevó la mano al pecho. Un hombre bajó la mirada. Una joven que no conocía lloró en silencio. Cecilia continuó con voz firme. Roberto me pidió que luego de esa carta leyera unas palabras suyas. Las escribió 2 noches antes de irse. Abrió otro papel y leyó. Fui un cobarde. Abandoné a quien me sostuvo toda la vida. Pensé que el dolor ajeno me eximía de acompañarlo, pero solo demostré mi peor parte. Dios y el destino hicieron lo que tenían que hacer. Le dieron a Clara la vida que yo intenté quitarle. No merezco su perdón, pero deseo su libertad. Que ella pueda ser feliz, por fin, sin mi sombra. Algunas personas lloraron, otras se taparon la boca. Hubo quienes me miraron con una mezcla de respeto y vergüenza. Yo no me moví, solo sentí que, por fin, el mundo sabía, que las cosas tenían nombre y que mi historia ya no era un secreto triste. Cuando terminó me levanté, caminé hasta la salida. No me detuve a saludar, no respondí a los gestos, no necesitaba nada más de nadie. Afuera, el sol tibio me acarició la cara. Respiré profundo y sentí que, ahora sí, todo había terminado. Volví al centro caminando, lenta, con cada paso firme. Esa noche me senté frente a la ventana con una taza de té. Abrí un nuevo cuaderno y en la primera página escribí: hoy se acabó la historia que me dolía.
Hoy empieza la que me honra. Hoy finalmente soy libre. Si esta historia te tocó, si alguna parte de esta historia te hizo cerrar los ojos, recordar o sentir algo que estaba guardado, contanos en los comentarios. ¿Alguna vez te dejaron cuando más necesitabas compañía? ¿Tuviste que hacerte fuerte en soledad cuando el mundo te dio la espalda? ¿Hay una parte de tu historia que nunca pudiste contar pero que todavía duele? Este canal es tu espacio. Acá le damos voz a lo que tantas veces fue callado. Compartí tu experiencia. Leemos cada comentario con el alma abierta. Suscríbete al canal si querés seguir escuchando historias como esta. Déjanos tu like si alguna vez te sentiste como Clara y seguiste adelante igual. Y si querés y podés, apoyá este canal con un gracias. Así podemos seguir contando verdades que el mundo necesita escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos leemos, nos creemos, estamos juntas siempre. Y ahora, seguí mirando. Al final del video, te dejamos más historias como esta que merecen ser escuchadas. Gracias.